Sube el volumen. Esta historia no se cuenta en iglesias, pero podría cambiar lo que crees para siempre. Durante siglos, el mundo ha adorado a una figura: Jesús de Nazaret, el Salvador, el Hijo de Dios, el Cordero. Pero, ¿y si te dijera que no todos los textos sagrados cuentan la misma historia? Existen evangelios que nunca llegaste a leer, documentos antiguos, escondidos durante siglos, donde Jesús no es solo un mártir, sino un maestro de sabiduría prohibida, un revolucionario espiritual. Y esos textos fueron eliminados. El Evangelio de Judas, por ejemplo, muestra a Judas no como traidor, sino como el discípulo más leal, elegido por el mismo Jesús para cumplir una misión. El Evangelio de María Magdalena habla de ella como la apóstol más cercana, con enseñanzas que los otros discípulos rechazaban por envidia. ¿Y qué hay del Jesús que viajó a la India? Del que estudió con sabios antes de aparecer en Jerusalén. ¿Por qué hay casi 18 años de su vida que no aparecen en ningún evangelio oficial? La verdad fue fragmentada. Lo que conoces fue lo que decidieron que podías conocer. Y ahora, lo que fue ocultado durante siglos está empezando a salir a la luz. La pregunta no es si crees en Jesús. La verdadera pregunta es: ¿en cuál de todos? Dale like, comparte y suscríbete, porque esto apenas comienza. Sube el volumen. Esta parte de la historia fue silenciada por siglos. Año 367 d.C. El obispo Atanasio de Alejandría redacta una carta que cambiaría la historia del cristianismo. En ella, por primera vez, se enumeran los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pero lo que no te cuentan es que antes de esa lista existían docenas de otros textos considerados sagrados por las primeras comunidades cristianas. Textos que hoy están desaparecidos o prohibidos. Entre las dunas del desierto sirio, un monje llamado Elías se adentra en una cueva secreta. Lleva consigo un rollo de papiro frágil y antiguo. Lo desenrolla y comienza a copiarlo, palabra por palabra. Es el Evangelio de Tomás. En sus páginas no hay milagros espectaculares, ni una crucifixión, ni una resurrección. Solo enseñanzas enigmáticas, atribuidas a Jesús. Una de ellas reza: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Elías sabe que si alguien lo descubre, lo matarán. Pero no está solo. En otras regiones del mundo, otros escribas hacen lo mismo. Preservan el Evangelio de Felipe, el de Judas, el de María Magdalena, el Apocalipsis de Pedro y hasta el misterioso libro de Enoc. ¿Por qué todos estos textos fueron excluidos de la Biblia? En el Concilio de Nicea, año 325 d.C., y en reuniones posteriores, se estableció qué libros eran inspirados por Dios y cuáles serían condenados como herejía. Pero la decisión no fue solo espiritual, fue política. Los textos que presentaban a un Jesús más humano, más místico, o que sugerían interpretaciones alternativas de su mensaje, eran peligrosos para una iglesia que buscaba poder y control. Algunos escritos incluso afirmaban que Jesús no murió en la cruz, sino que escapó. Otros decían que María Magdalena no fue una simple seguidora, sino su compañera, su discípula más cercana, y quizás algo más. En el siglo IV, muchos de estos manuscritos fueron perseguidos, confiscados y quemados. Se ordenó su destrucción total, pero no todos desaparecieron. En 1945, en una aldea egipcia llamada Nag Hammadi, un campesino desenterró una vasija enterrada durante siglos. Dentro, encontró una colección de antiguos textos en copto. Eran los evangelios prohibidos, los mismos que Elías y otros monjes habían arriesgado su vida para proteger. Desde entonces, los estudiosos han confirmado que estos textos circulaban entre los primeros cristianos y eran considerados tan válidos como los que hoy están en la Biblia. Pero con el paso del tiempo, y por decisión de unos pocos, fueron erradicados de la historia oficial. Hoy, cuando abres la Biblia, estás leyendo una versión seleccionada, filtrada, editada y aprobada por el poder. Y si lo que se excluyó era justamente lo que más se debía saber. Sube el volumen, porque esta historia reescribió la fe de millones con una sola visión. Año 312 después de Cristo. El Imperio Romano está en guerra civil. Constantino, un general ambicioso, se prepara para enfrentar a su rival Magencio en el puente Milio. Horas antes del combate, Constantino asegura ver una visión en el cielo, una cruz brillante, acompañada por la frase "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Según las crónicas, esa visión cambió todo. Constantino ordenó colocar el símbolo cristiano en los escudos de sus tropas. Ganó la batalla, y poco después, legalizó el cristianismo en todo el imperio. Pero hay algo que nunca te contaron. Uno de sus escribas, Marco, escribió una carta esa misma noche. En ella, confesaba algo perturbador. El emperador no vio nada. Fue un plan, una estrategia. La carta fue archivada y desapareció. Hasta que siglos más tarde, en una excavación en Rávena, fue redescubierta, oculta en una urna de plomo. Los historiadores comenzaron a hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si la conversión de Constantino no fue un milagro, sino una jugada política?
Recordemos, en ese momento, los cristianos eran muchos. Si los convertía en aliados, tendría una base de apoyo inmensa. Además, el imperio necesitaba unidad, y la religión era una herramienta perfecta. Después de la supuesta visión, Constantino no se bautizó, ni construyó iglesias de inmediato. De hecho, siguió adorando al dios Sol Invictus por años. Solo en su lecho de muerte, aceptó el bautismo cristiano. ¿Convicción o conveniencia? Muchos de los obispos de la época, incluido Ocio de Córdoba, uno de sus asesores religiosos, sabían que algo no encajaba, pero callaron. Por miedo, por poder, el monje Elías, ahora anciano y escondido en un monasterio, escribió en sus diarios: el emperador eligió el cristianismo como se elige una espada, no por fe, sino por conquista, y esa elección lo cambió todo. El cristianismo dejó de ser perseguido y se convirtió en religión imperial. Se definieron los dogmas, se condenaron los textos alternativos, se sellaron los límites de la fe, y lo que empezó como una creencia marginal se volvió un imperio espiritual. ¿Y si la fe que heredamos fue construida desde un escritorio? Sube el volumen, porque esta historia comienza cuando se decidió quién era realmente Jesús y quién no podía serlo. Año 325 después de Cristo. Ciudad de Nicea. Más de 300 obispos de todo el Imperio Romano se reúnen por orden de Constantino, no para orar, no para debatir humildemente, sino para definir, por decreto, lo que millones creerían durante siglos. Durante siglos, cada comunidad cristiana tenía su propia visión de Jesús. Para algunos, era un maestro iluminado, enviado por Dios, pero plenamente humano. Para otros, una figura divina desde el inicio de los tiempos. Y en ciertos textos ya desaparecidos, como el Evangelio de los Hebreos, se decía que Jesús fue adoptado por Dios al momento del bautismo. Pero ese día en Nicea, todo cambió. Entre las sombras del palacio imperial, Marco, el escriba personal de Constantino, escucha el debate. Ocio de Córdoba, el obispo que lidera el concilio, sostiene un manuscrito con manos temblorosas. Lo que está por decidirse es simple, y al mismo tiempo, devastador. ¿Jesús fue Dios o fue solo un hombre? Afuera, miles de cristianos esperan una decisión que marcará la historia. Adentro, las discusiones son tensas. Los obispos se gritan, algunos se acusan de herejes, uno incluso lanza un libro al fuego como símbolo de rechazo. Pero Constantino quiere unidad y no está dispuesto a permitir ambigüedades. Así, nace el credo de Nicea, donde se establece que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no creado. Las demás versiones fueron condenadas. Elías, el monje que ha pasado su vida protegiendo textos alternativos, anota en su diario: hoy, la imagen de Jesús ha sido moldeada por decreto, ya no por sus palabras, sino por la política de los hombres. Muchos textos son prohibidos. Las iglesias que no se alinean con el nuevo dogma, perseguidas, y los que defendían a Jesús como un hombre iluminado, ejecutados o silenciados. Pero lo más inquietante es que el concilio no solo definió la naturaleza de Jesús, también descartó ideas incómodas, como que él tuvo hermanos, o que pudo haber sido casado, o que su mensaje era más simbólico que literal. La figura de Jesús fue elevada a una entidad divina inaccesible, eliminando la posibilidad de que otros pudieran seguir su camino como iguales. El poder no quería un maestro, quería un Mesías inalcanzable. Desde ese momento, cualquier texto que dijera lo contrario fue catalogado como gnóstico y destruido. Y así, lo que hoy conocemos como el verdadero Jesús es solo la versión que sobrevivió al fuego de la historia. Y si la imagen de Jesús que te enseñaron fue escrita con tinta de poder y miedo,